En un reino lejano, rodeado de montañas y bosques frondosos, vivía una joven princesa llamada Elara. Su reino, conocido como Bayara, era famoso por sus vastos campos de cultivo que alimentaban no solo a su pueblo, sino también a los reinos vecinos. La tierra de Bayara era fértil, y los agricultores eran conocidos por su dedicación y habilidad para cultivar los productos más exquisitos. Sin embargo, un día, una calamidad comenzó a asolar los campos de Bayara. Los cultivos, que antes crecían sanos y abundantes, comenzaron a marchitarse y morir sin razón aparente. Los agricultores estaban desconsolados y temían por el futuro del reino. Elara, preocupada por su gente y la prosperidad de Bayara, decidió buscar una solución. Era una princesa conocida por su inteligencia y compasión, siempre dispuesta a escuchar a su pueblo y encontrar maneras de mejorar sus vidas. Había oído rumores de un sabio anciano que vivía en las profundidades del bosque, un hombre cuya sabiduría era tan vasta que se decía que podía resolver cualquier problema. Determinada a salvar a su reino, Elara emprendió un viaje para encontrar a este misterioso sabio. Antes de partir, Elara consultó a su consejo de ancianos, quienes, aunque respetaban su decisión, estaban preocupados por su seguridad. El bosque era un lugar misterioso y lleno de peligros. Sin embargo, la princesa estaba decidida. Se preparó con provisiones y llevó consigo a su leal guardia, un joven y valiente soldado llamado Thorin, quien la había acompañado en muchas de sus aventuras. Tras días de viaje, finalmente llegaron a una pequeña cabaña oculta entre los árboles. La cabaña parecía humilde, pero había un aura de serenidad que la rodeaba. Allí vivía el sabio, un anciano de aspecto humilde llamado Alerón. Lo que más llamaba la atención de Alerón era su ceguera. Aunque sus ojos estaban nublados y opacos, irradiaban una profunda serenidad y comprensión. La princesa, con respeto y humildad, le explicó al anciano el problema que asolaba a su reino. Los cultivos se marchitaban sin razón aparente, y los mejores agricultores no podían encontrar una solución. Alerón escuchó atentamente, asintiendo lentamente mientras Elara hablaba. Princesa Elara, dijo el sabio con voz calmada, la naturaleza a menudo nos habla en susurros que no siempre somos capaces de escuchar. La clave para resolver este misterio radica en observar más allá de lo evidente. Elara, aunque intrigada por las palabras del sabio, no comprendía del todo su significado. Alerón, percibiendo su confusión, le propuso un desafío. Acompáñame al corazón del bosque, dijo. Allí encontraremos las respuestas que buscas. Juntos, caminaron profundamente en el bosque, guiados por la aguda percepción de Alerón. Aunque no podía ver, el sabio se movía con una gracia y seguridad sorprendentes. Mientras avanzaban, Alerón le pidió a Elara que prestara atención a los detalles más pequeños. El sonido de las hojas, el murmullo del viento, y los distintos aromas que el bosque ofrecía. Thorin, aunque escéptico al principio, comenzó a notar también los pequeños detalles del entorno, inspirado por la atención de Elara y Alerón. Después de un largo paseo, llegaron a un claro donde un pequeño arroyo serpenteaba a través de las piedras. Alerón se detuvo y se sentó en una roca, invitando a Elara a hacer lo mismo. Escucha, dijo él. Deja que el bosque te hable. Elara cerró los ojos y trató de concentrarse. Al principio, solo escuchaba el canto de los pájaros y el suave murmullo del arroyo. Pero cuanto más se enfocaba, más detalles empezaban a emerger. Notó que el flujo del agua era irregular y que había un ligero olor a algo extraño en el aire, algo que no pertenecía al bosque. El sabio sonrió, notando que la princesa empezaba a comprender. ¿Qué percibes, Elara?, preguntó. El agua, respondió ella lentamente. Fluye de manera extraña, como si algo la estuviera contaminando. Y hay un olor, no es natural. Alerón asintió. Exactamente. La clave de tu problema radica en el agua que nutre los cultivos de tu reino. Algo río arriba está afectando la pureza del agua. La princesa se sintió iluminada por la revelación. Con una nueva determinación, se despidió del sabio y prometió investigar río arriba. Al regresar a su reino, ordenó a sus mejores exploradores que siguieran el curso del río. Tras varios días de búsqueda, encontraron una vieja fábrica abandonada que, sin que nadie lo supiera, estaba vertiendo desechos tóxicos en el agua. Con esta información, Elara tomó medidas inmediatas para limpiar el río y eliminar la fuente de contaminación. Lentamente, los campos comenzaron a recuperarse y los cultivos volvieron a florecer. La princesa, agradecida, volvió al bosque para agradecer al sabio Alerón. Sabio Alerón, dijo Elara con gratitud, tu sabiduría ha salvado a mi reino.
Pero aún no comprendo completamente cómo supiste qué buscar sin poder ver. Alerón sonrió suavemente. La verdadera sabiduría, princesa, no proviene solo de lo que nuestros ojos pueden ver. Viene de la observación atenta y la comprensión profunda de nuestro entorno. A veces, debemos confiar en nuestros otros sentidos y en nuestra intuición para descubrir la verdad oculta. Elara asintió, comprendiendo ahora la profundidad de sus palabras. La experiencia con el sabio no solo había salvado a su reino, sino que también le había enseñado una valiosa lección sobre la observación y la percepción. De regreso en su palacio, compartió esta sabiduría con su pueblo, enseñándoles a estar atentos a los detalles y a confiar en su propia intuición. La historia de Elara y el sabio Alerón se convirtió en una leyenda en Bayara, transmitida de generación en generación. Los agricultores aprendieron a observar cuidadosamente sus campos, no solo con los ojos, sino con todos sus sentidos. El reino prosperó, no solo por la fertilidad de su tierra, sino también por la sabiduría que había echado raíces en el corazón de su gente. Con el paso del tiempo, la reina Elara se convirtió en una de las monarcas más respetadas y queridas de la región. Su liderazgo, guiado por la sabiduría adquirida del sabio Alerón, transformó Bayara en un modelo de prosperidad y armonía. Los agricultores, ahora más conscientes de los ciclos naturales y los signos sutiles de la naturaleza, cultivaban sus campos con un respeto renovado por la tierra. Elara no se limitó a aplicar la lección aprendida solo en la agricultura. En todas las esferas de la vida del reino, promovió la importancia de la observación y la experiencia. Instituyó prácticas que animaban a su pueblo a compartir conocimientos y experiencias. Los consejos comunitarios se volvieron más frecuentes, donde los ancianos y los jóvenes se reunían para discutir y aprender unos de otros. Esta nueva dinámica fortaleció los lazos entre los habitantes de Bayara, creando una comunidad más unida y resiliente. La reina, en sus últimos años, decidió erigir un monumento en honor al sabio Alerón en el centro de la capital del reino. No era un monumento grandioso ni ostentoso, sino una simple estatua de piedra del anciano con los ojos cerrados, simbolizando la ceguera física pero la visión profunda de la verdadera sabiduría. Bajo la estatua, una inscripción recordaba a todos los que pasaban: la verdadera sabiduría proviene de la observación y la experiencia, no solo de lo que se ve a simple vista. Este monumento se convirtió en un lugar de reflexión y aprendizaje, donde la gente de Bayara acudía para meditar y recordar la importancia de la sabiduría en sus vidas. A menudo, los ancianos contaban la historia de Elara y Alerón a los jóvenes, asegurándose de que la lección nunca se olvidara. La influencia de esta sabiduría trascendió las fronteras de Bayara. Los viajeros que pasaban por el reino llevaban consigo la historia de la princesa y el sabio, compartiéndola con aquellos a quienes encontraban en sus viajes. Así, la lección de la observación y la experiencia se difundió, inspirando a personas en tierras lejanas. Un día, llegó a Bayara un joven príncipe de un reino vecino llamado Arik. Su tierra, como Bayara en su momento, enfrentaba dificultades con sus cultivos. Había oído hablar de la sabiduría de la reina Elara y decidió buscar su consejo. Al llegar al palacio, fue recibido con hospitalidad y tuvo la oportunidad de reunirse con la anciana reina. Elara escuchó con atención mientras Arik explicaba los problemas que enfrentaba su reino. Los cultivos estaban marchitándose, y los agricultores estaban desesperados. La reina, recordando su propia juventud y el encuentro con Alerón, sonrió comprensiva. Príncipe Arik, dijo con suavidad, la solución a tu problema puede no ser obvia a simple vista. Debes aprender a observar más allá de lo evidente, y confiar en la sabiduría que viene de la experiencia. Te sugiero que visites a los sabios y ancianos de tu reino, escucha sus historias y aprende de sus observaciones. Arik, aunque inicialmente desconcertado, agradeció el consejo de la reina y prometió ponerlo en práctica. De regreso a su reino, organizó reuniones con los ancianos y expertos en agricultura. Les pidió que compartieran sus conocimientos y observaciones detalladas sobre los campos y los cultivos. Lentamente, comenzaron a emerger patrones y señales que habían pasado desapercibidos. A través de la observación cuidadosa y la aplicación de los conocimientos adquiridos, el joven príncipe y su pueblo lograron identificar y resolver el problema que afectaba sus cultivos. Inspirado por el ejemplo de Bayara, Arik implementó nuevas políticas que fomentaban la colaboración y el intercambio de conocimientos entre su gente. El legado de Alerón y Elara perduró, convirtiéndose en una parte integral de la cultura y la identidad de Bayara.
Los agricultores continuaron prosperando, no solo por la fertilidad de sus tierras, sino también por su comprensión profunda de la naturaleza y su capacidad para adaptarse y aprender de su entorno. En las escuelas, los maestros usaban la historia para enseñar a los niños la importancia de la observación, la paciencia y la sabiduría. Les enseñaban a prestar atención a los detalles, a escuchar con atención y a confiar en sus propios sentidos e intuición. La historia de Elara y el sabio Alerón trascendió las fronteras de Ballara, llegando a otros reinos y convirtiéndose en una leyenda conocida y respetada en toda la región. Otros líderes vinieron a aprender de la sabiduría de Ballara, llevando consigo las lecciones que habían aprendido y aplicándolas en sus propios reinos. Así, la enseñanza de Alerón se extendió mucho más allá de los límites de su pequeño bosque, tocando las vidas de innumerables personas y recordándoles la importancia de mirar más allá de lo evidente, de escuchar los susurros de la naturaleza y de valorar la sabiduría que proviene de la experiencia y la observación atenta. A medida que pasaban los años, la reina Elara pasó a la historia como una de las monarcas más sabias y amadas de Ballara. Su legado perduró no solo en la prosperidad de su reino, sino también en la sabiduría que había inculcado en su gente. Y así, la historia de la princesa y el sabio continuó siendo contada y recordada, una lección eterna sobre la verdadera fuente de la sabiduría y el poder de la observación y la experiencia. Elara, ya anciana, a menudo reflexionaba sobre su encuentro con Alerón y cómo había cambiado su vida y la de su reino. Sabía que la verdadera riqueza de Ballara no estaba en sus campos fértiles ni en su prosperidad material, sino en la sabiduría que había arraigado en el corazón de su gente. La reina decidió que, además del monumento en honor a Alerón, establecería un festival anual en su memoria. Este festival, conocido como el Festival de la Sabiduría, sería una celebración de la observación, la experiencia y el conocimiento. Durante el festival, la gente de Ballara y de reinos vecinos se reunían para compartir historias, enseñanzas y descubrimientos. Había talleres donde se enseñaban técnicas antiguas y nuevas de agricultura, artesanía y otras habilidades esenciales. El festival se convirtió en un evento muy esperado, atrayendo a sabios, artesanos y eruditos de todas partes. Los participantes competían en concursos de observación y deducción, demostrando su habilidad para notar detalles y resolver problemas de manera creativa. Los ganadores eran honrados con medallas y premios, pero más importante aún, con el reconocimiento y respeto de la comunidad. Un aspecto central del festival era la ceremonia de las velas. En la noche, todos se reunían alrededor del monumento a Alerón, cada uno llevando una vela encendida. La reina Elara, o su sucesor, comenzaba la ceremonia con una reflexión sobre la importancia de la sabiduría y la observación. Luego, se compartían historias sobre cómo la observación y la experiencia habían resuelto problemas y mejorado vidas. Durante una de estas ceremonias, muchos años después de la primera celebración, un joven agricultor llamado Finn se levantó para contar su historia. Finn era conocido por su dedicación y habilidad en la agricultura, pero había enfrentado un problema que desafiaba todas sus habilidades. Sus cultivos, a pesar de todos sus esfuerzos, no creían saludables. Recordando las enseñanzas de la reina Elara, Finn decidió observar más de cerca y escuchar los consejos de los ancianos. Finn descubrió que un tipo particular de insecto estaba afectando sus plantas, un problema que no había notado antes. Gracias a su observación cuidadosa y a la sabiduría compartida por los ancianos, pudo encontrar una solución natural para controlar los insectos y restaurar la salud de sus cultivos. Al compartir su historia, Finn no solo celebraba su éxito, sino también honraba la sabiduría colectiva de su comunidad. Estas historias y experiencias fortalecían el tejido social de Ballara, creando un sentido profundo de conexión y colaboración entre sus habitantes. El legado de Alerón y Elara continuaba vivo, manifestándose en la vida diaria de cada persona del reino. Con el paso del tiempo, el Festival de la Sabiduría se convirtió en una tradición que trascendió generaciones. Los niños crecían esperando con ansias el festival, sabiendo que no solo era una celebración, sino una oportunidad para aprender y crecer. Los ancianos compartían sus conocimientos con los jóvenes, asegurando que la sabiduría acumulada no se perdiera con el tiempo. La reina Elara vivió una vida larga y plena, y su impacto en Ballara fue profundo y duradero. Cuando llegó el momento de su partida, el reino entero se unió para honrar su memoria. Su sucesor, elegido por su sabiduría y compromiso con los valores que Elara había inculcado, prometió continuar su legado y mantener viva la llama de la observación y la sabiduría.
En los años siguientes, Ballara siguió prosperando, no solo por su tierra fértil, sino por la rica cultura de sabiduría y aprendizaje que había florecido bajo el liderazgo de Elara. Los habitantes del reino sabían que su verdadero tesoro no eran sus riquezas materiales, sino el conocimiento y la sabiduría que habían acumulado y compartido a lo largo de los años. Y así, la historia de la princesa Elara y el sabio Alerón continuó siendo contada y celebrada, una fuente eterna de inspiración y aprendizaje para todas las generaciones. La enseñanza de que la verdadera sabiduría proviene de la observación y la experiencia, y no solo de lo que se ve a simple vista, se convirtió en el pilar fundamental de la vida en Ballara, asegurando que el reino siempre se mantuviera fuerte, unido y próspero. La leyenda de Elara y Alerón también comenzó a atraer la atención de eruditos y viajeros de lugares lejanos, quienes llegaban a Ballara para estudiar y aprender de su sabiduría. Las academias y bibliotecas del reino se llenaron de manuscritos y libros que recopilaban conocimientos de todo el mundo, convirtiendo a Ballara en un centro de aprendizaje y cultura. Uno de estos eruditos fue un famoso filósofo llamado Liren, quien había dedicado su vida a estudiar la naturaleza de la sabiduría y el conocimiento. Intrigado por las historias sobre Ballara, decidió viajar al reino para comprender mejor cómo la sabiduría de Elara y Alerón había transformado a su pueblo. Liren pasó meses en Ballara, entrevistando a sus habitantes, asistiendo al Festival de la Sabiduría y explorando las academias y bibliotecas. Se quedó impresionado por la profundidad del conocimiento y la cultura de observación que permeaba cada aspecto de la vida en el reino. En sus escritos, describió Ballara como un faro de sabiduría en un mundo a menudo cegado por las apariencias y la superficialidad. A través de sus estudios, Liren se dio cuenta de que la sabiduría de Ballara no era algo estático, sino un proceso dinámico que involucraba la observación continua, la reflexión y la adaptación. Este enfoque permitía a los habitantes del reino enfrentar cualquier desafío con una mente abierta y un corazón dispuesto a aprender. Inspirado por lo que había aprendido, Liren decidió llevar las enseñanzas de Ballara a su propio reino y más allá. Comenzó a escribir libros y dar conferencias sobre la importancia de la observación y la experiencia, utilizando la historia de Elara y Alerón como un ejemplo central. Sus palabras resonaron con muchas personas, quienes comenzaron a adoptar estos principios en sus propias vidas. Los efectos de la sabiduría de Ballara comenzaron a sentirse en reinos distantes, donde la gente comenzó a valorar más la observación cuidadosa y la experiencia directa. Los líderes y gobernantes, inspirados por el éxito de Ballara, implementaron políticas que fomentaban el aprendizaje continuo y la colaboración entre sus ciudadanos. Elara, aunque ya no estaba físicamente presente, seguía viviendo a través de las acciones y pensamientos de aquellos a quienes había inspirado. Su legado de sabiduría y observación se había convertido en una fuerza poderosa que continuaba cambiando vidas y moldeando el mundo. En Ballara, la vida continuaba prosperando. Los campos seguían floreciendo, y la gente seguía unida en su búsqueda constante de conocimiento y comprensión. Las generaciones futuras crecieron con la historia de Elara y Alerón, recordándoles siempre la importancia de mirar más allá de lo evidente y valorar la sabiduría que proviene de la experiencia. La reina Elara había sembrado las semillas de la sabiduría en su reino, y esas semillas habían crecido y florecido, trayendo consigo una cosecha abundante de conocimiento, prosperidad y unidad. La historia de Ballara y su sabio legado se convirtió en una inspiración eterna, un recordatorio de que la verdadera sabiduría no se encuentra en lo superficial, sino en la profundidad de la observación y la experiencia.